¿Quién pagaría la reforma fiscal? ¿El rico, clase media o el pobre? Entonces, ¿por qué el gobierno, en vez de hablar de una reforma fiscal, de aumento de impuestos, no eficientiza el gasto y, en vez de usted hablar de usted aumentar impuestos, ¿por qué usted no trata de formalizar la economía? Ahora, en lo que el oficialismo está de acuerdo, que va a ser el tema central de este asunto, en lo que el oficialismo está de acuerdo, que la oposición, por lo menos Leonel Fernández que encabeza la oposición, no está de acuerdo en una reforma fiscal. Vamos a prender fuego ahora. Ese es el tema central de esta tarde. Es el tema central reforma de esta tarde, fiscal. reforma fiscal. Eliezer, yo te mandé que no una tan, imagen. Ay, mi madre. Pónmela ahí para que veamos un par de puntos de lo que se están. A lo que Eliezer busca la imagen, señores, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Recuérdense al 849-802-9729 para que ustedes se comuniquen en cabina y nosotros podamos escuchar su opinión sobre estos temas que estamos tratando y como no, hablar del tema central que tenemos hoy, que es el tema de la reforma fiscal que propone el camino de espina al que nos quieren llevar, señores. Recuerden suscribirse, dar like, comentar y sobre todo compartir el contenido. Claro, YouTube no cobra por eso, es gratis y no consume. Un paquetito. No, pues sí, No se acaban. Eliezer, ¿estamos ready? Mira, yo te voy a decir algo. ¿Desde qué tiempo está intentando el gobierno introducir una reforma fiscal? Desde que llegó al gobierno, desde el primer periodo. Lo que pasa es que por el costo político asumió ciertas cosas y no decidió. Pero no decidió por miedo y porque el pueblo se le sublevó. Sí, pero por el costo político que tenía. Ajá. No tanto por miedo. Porque, por ejemplo, si ya él tenía las intenciones de una reelección, Ajá. ¿a qué le teme? Al costo político que puede tener Claro. la reforma. Por ejemplo, ahora, como él dijo que no se va a reelegir, él puede asumirse, no importa cómo la toma, como nada. Sí. Ya él está pago. ¿Entiendes? No, porque ya no va. Ya, dice Ya él no va. Dice él no va. Yo le No, él lo creo. dijo. Espérate. Es otro Él punto lo de la dijo. reforma Yo le constitucional. creo a Luis, él no va. Entonces, él no va. vamos a los puntos. A los puntos Ah. que están promoviendo y que quieren como... que están proponiendo para la No, reforma. no, yo te lo leo si tú quieres. Yo lo tengo aquí. ¿Están ahí? Ah, bueno, Eliezer ya lo puso incluso Sí, en ya pantalla. lo tiene en Sí. pantalla ahí. De manera provisional, que ustedes saben que aquí en este país cuando se habla de asunto provisional, ese es el cuento, pero asegúrenlo que eso se queda. Ni en trabajo O me s- gusta esa palabra. Eso se queda, o si no, pregúntele al anticipo, que era una cuestión transitoria y tenemos Y mira ahora. peleando porque lo quitan o no lo quitan. De manera provisional, incrementaron 5% el impuesto selectivo al consumo. Perdón, al impuesto selectivo a los electrodomésticos y artículos de lujo. Establecer impuestos de un 10% a los gimnasios, oye, a los fitness, a la salud, eventos deportivos y cultura. Agregar una tasa provisional de un 30% para el impuesto sobre la renta de las sociedades. Creo que son de un 28, 29, Ajá. 27. Aumento de la tasa de presunción de renta de compañía de seguros del 10 al 12. O sea, Oye, presunción. presunción. Cuando te dicen a ti lo que yo pienso o estimo que tú te vas a ganar, que todavía tú no tienes y ya me lo tienes que Y ya pagar. me lo- Ya Ajá. como un anticipo. Exacto, un Exacto, anticipo un con anticipo. otro nombre. Con otro nombre. Entonces, la pregunta es, señores, que no haríamos nosotros, Daniel. Nada más con esas 4. ¿Quién pagaría la reforma fiscal? ¿El rico, clase media o el pobre? Mira, a mí lo que me llamó la atención sobre esto de las reformas y que yo estuve escuchando un poquito de la semanal ayer cuando el presidente Pues tú te das tu semanal. Claro, pero hay que estar informado. Él dijo que por medio de esta reforma que ellos quieren implementar, van a intentar eliminar o sacar a muchas personas de la pobreza. Pero yo no entiendo cómo es, porque si tú me dices que tú vas a sacar a personas de la pobreza, pero me estás diciendo que le vas a incrementar los bonos o vas a incrementar más bonos para las personas de bajo ingreso, o sea, que le vas a estar dando subsidio, tú no estás sacando gente de la pobreza. O
O sea, tú lo estás haciendo mucho más pobre. tú lo estás y haciendo más pobre. O sea, dependiente del presupuesto. dentro de la explicación que él dio en la semanal, de la cual no entendí, él decía eso y yo me preguntaba, pero espérate, señor presidente, ¿y cómo es posible que tú me propones una reforma fiscal donde tú vas a obtener dinero y ese dinero tú lo vas a dedicar para sacar a personas de la pobreza, pero en esa misma lid me estás diciendo que vas a aumentar el programa de subsidio a más personas? Entonces tú no estás sacando personas de la pobreza, tú no vas a sacar personas de la pobreza. Tú vas a empobrecer más las personas. Porque cuando tú dices que vas a sacar personas de la pobreza, es que tú vas a poner planes, vas a intentar trabajar por medio de las MIPYMES, vas a intentar buscar que las personas tengan algo con que sustentarse, otro trabajo, otra forma de ingreso que ellos puedan hacer. Esos son los planes que tú tienes que proponer. Pero no me venga a mí a darme subsidio. Porque hay personas que no necesitan ese subsidio y lo tienen. Inclusive el que lo necesita, tú tienes que tratar de llevarlo a un punto que no lo necesita. Óyeme, es que no es posible que tú me digas que tú le vas a aumentar el subsidio, entonces tú lo que estás es teniendo una sociedad que esté igual que en los tiempos de Balaguer. Que vive esperando la fundita. Claro. Porque mira ahora lo que está implementando el gobierno. Tú llegas a los 60 años y tú puedes optar por una pensión y te ponen 10,000 pesos mensuales. Pero eso está bien. Sí, Eso está bien. Pero eso está bien. Pero o sea, estamos hablando de personas que ya no pueden laborar. Exacto. Ahora, personas, porque recuérdate que el rango laboral aquí es hasta los 65 años, mentira, 70. Si tú todavía sí aguantas, te llevan a los 70. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? No puede ser que a una muchacha, porque ella salió embarazada y todo eso, y esté en la calle rabandoleando, y me disculpan la palabra, pero ¿cómo puede ser que le den un subsidio? Una muchacha de 20 y pico de años. O sea, que puede trabajar. ¿Me está entendiendo? Claro que o sea, puede. Tú lo que me puedes decir, ok, vamos a buscarle un sitio donde ella deje a los niños y pueda buscar trabajo. Dame el plan de primer trabajo, dame el plan de ayuda, pero para conseguir un trabajo. Pero no me le dé subsidio. No va a avanzar. Va a estar esperando ese dinero mensual. No va a tener que moverse de su casa. ¿Por qué? Porque va a tener una ayuda. Mira, en este punto de la reforma, nosotros lo primero que, así como nos preguntamos, ¿quién pagaría la reforma fiscal? También tenemos que preguntarnos, ¿realmente República Dominicana necesita una reforma fiscal? ¿O está preparada ¿Es para esa reforma necesaria? fiscal? Porque Recordemos también es otra nosotros, cosa. mira, vámonos a los antecedentes. Quien hoy es gobierno, ¿verdad? Quien hoy es oficialismo, que 5 años atrás era oposición. Se llenó la boca diciendo que no era necesaria una reforma fiscal. Cuando en aquel tiempo Danilo Medina decía que era necesario, ¿verdad? Y que se necesitaba, que el país no aguantaba más. Este decía que no, que lo que había era que rebajar impuestos y eficientizar el gasto. Pero ahora que es gobierno, aparentemente la cosa cambió. Ya no vale la eficiencia, sino que hay que aumentar los impuestos. Y no entiendo de que sea necesaria una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque una reforma fiscal simplemente te va a aumentar los impuestos y te va a cargar a una clase que ya no aguanta más, que es la clase media. ¿Por qué te digo esto? Porque el rico es quien evade el impuesto. El pobre es quien no paga. Lo paga clase media. Clase media. ¿Por qué el pobre no paga? Porque si la economía anda como un 60%, la economía informal del país, esa economía informal del país la tienen los pobres. El pobre, claro. Quienes están regularizados y formar es la clase media. Y aquí, quienes se buscan la vuelta y buscan la forma de cómo evadir impuestos, es el rico. Exacto. Claro. Entonces, quien va ahí todo el tiempo cargado es la clase media. Entonces, ¿por qué el gobierno, en vez de hablar de una reforma fiscal, de aumento de impuestos, no eficientiza el gasto y hace sería una reforma fiscal, ¿cómo es que ellos le llaman? Equitativa. Más o menos anda por ahí, ¿verdad? Pero no, bueno, sería equitativa, ¿verdad? Cargar a quienes más pueden
y livianar a quienes están llevando la carga mucho más pesada. En vez de usted hablar de usted aumentar impuestos, ¿por qué usted no trata de formalizar la economía? Por ejemplo, se habla de que hay una evasión, la evasión anda por más del 50%, la evasión de impuestos. Si el gobierno logra por lo menos reducirlo un 30%, déjalo un 20%, reduzcala un 30%, y con la economía informal de casi un 60%, si usted logra reducirla a un 20% por igual y logra regularizar y formalizar el 40%, automáticamente tú no necesitas ni siquiera aumentar impuestos. Al contrario, Sacaría más personas de la pobreza. Y al contrario, tú lo puedes bajar. Ahora, para eso que tú necesitas una estructura, tú necesitas un equipo, ¿verdad? Sí. Crear los mecanismos de que, por ejemplo, el colmadero o el mercadero que compra y no paga impuestos, no paga el ITEVI en las compras, nosotros los usuarios que vamos quizá a un colmado, porque paga impuestos, ¿quién? ¿Quién va a un supermercado? Al supermercado va a la clase media, ese paga el 18%. Sí. Claro. Pero este que quizá compra en Ventorrillo y compra en la calle, no paga el impuesto. Si tú logras regularizar eso, ¿entiendes? Y tú logras formalizar la economía, automáticamente a ti se te van a duplicar los ingresos, que tú puedes inclusive reducir la tasa impositiva del país. Reducirla, porque hay otra propuesta por ahí, lo que pasa es que parece la donomira, que de un 18 tú puedes llevar un 14, e incluso hasta el 12. Porque si tú estás teniendo ingresos, tú tienes, el PIB anda por aquí, ¿por cuánto? 1 billón, 2 billones, más o menos. Por ahí, Con una economía del 60% informal y con la evasión que nosotros tenemos, imagínate. Si tú formalizas el 40% de la economía, tú lo vas a llevar a casi 4 billones. Y cuidado, Sí. si lo lleva a trillón. Entonces, tú hablar solamente de subir impuestos, esto es simplemente venir a cargar aquí a una clase media. A una clase Y media. recuerden que inclusive en aquel momento, cuando Danilo hizo la reforma fiscal que hizo, para cargar la clase alta, intentó imponer o intentó introducir en la placa de los vehículos, que en vez de que se cobre una tasa por el año, se haga un cobro fijo, un monto Ajá. fijo, intentó de que sea por porcentaje. Por porcentaje, sí. Es decir, si tú estableces el 1% a los marbetes, tu carro, que tiene un valor de 400,000, tú le calculas el 1%, tú vas a pagar 4,000 pesos al año. Exacto. Pero aquel que tiene un vehículo que vale 7 millones de pesos, tiene que pagar 70. Tiene que pagar eso. ¿Entiendes? Ahora, Tiene que pagar. asegúralo que aquel que tiene un vehículo de 7 millones de pesos, tiene con que pagar 70 al año. Claro. Porque aparte de los 7 millones que cuesta el Tiene que vehículo, pagar. tiene un Tiene que pagar seguro, un seguro. que tiene que estar por encima de los Tiene que pagar un 150,000 seguro. pesos. Claro. Y lo tiene. Tiene Entonces, que ser full obligado. el que tiene un vehículo alta gama es porque tiene que pagar Porque el puede impuesto. pagar. Entonces, las cosas hay que hacerlo así. Equitativo. Ahora, ¿cómo lo tienen? Lo tienen por año. De tal periodo a tal periodo, paga 3.500, de tal periodo a tal periodo, 1.500. Así nos conviene. Claro que no. Si lo queremos, el equilibrio, si queremos equilibrar el asunto, Vamos a hacerlo y que por quienes porciento. menos tienen paguen menos y quienes más tienen paguen más, vamos a hacerlo por porcentaje. Así como tú estableces el impuesto sobre la renta, que tú le pones un monto por 1% y no una tasa fija, hazlo también por aquí con eso. Porque Si de verdad que quieren cargar, Mira, pero ahí no le meten. incluso- ¿Por qué? Mira. ¿Por qué no le van a meter ahí? Escúchame, Eduardo. Ajá. Porque aquel que tiene 2 jipetes en su casa y en vehículo tiene más de 15 millones de pesos, mierda, tengo que pagar 150 este año por el malvete. Ah, no, espérate. Yo voy Los a 20 solo. millones que yo estoy aportando a tu campaña no van. Ay, se acabó ese clientelismo porque hablan nada más del clientelismo de los pobres Sí, y de que el gobierno le lleva a los pobres. Pero hay un clientelismo entre los ricos y los que controlan aquí más fuerte que el clientelismo de los pobres Claro. y que el de las dádivas que del gobierno. Oye, lo que te estoy diciendo, presiona esa clase es la que te dice a ti, déjame ponerte 50 millones en tu campaña. A ti como candidato, te voy a mandar 20, te voy a mandar 30. Si le metes el dedo y pela por ahí, ¿qué tú crees que van a hacer esa gente? No, tú no me Van a conviene. llorar. Van a llorar. ¿Y quién va a tener que buscar? Entonces, como decía Juan Bosch, jodamos siempre al hijo de qué? Al hijo de El Machepa. mismo de Machepa. Exacto. Y tú te puedes Porque- analizar algo, Merlin. Escúchame, Daniel, que te interrumpa. La clase media es que la más sufre con la reforma fiscal, pero también sufren los pobres. ¿Por qué? Porque un emprendedor que emprende un negocio vamos a poner, de un repuesto, va a comprar una pieza. ¿Quién le carga eso? Al pobre. ¿Por qué? Porque si le sube el impuesto a ese que está emprendiendo un negocio, va a subir los precios. Sí, es que automáticamente a ti Entonces- de un 18 te llevan un 20% del Un impuesto. A 20%. quien van a cargar es al consumidor final. Al consumidor. Entonces, Porque ¿qué? eso se Al traspasa. pobre, que es el que tú pretendes.
va a estar forzado. Va a forzar al más pobre. Yo veo de Y la entonces, siguiente... entonces hay algo hay un punto clave. El que está en clase media, que está emprendiendo un negocio, ¿qué va a hacer? No va a tener fuerza porque en impuestos Brother, en impuestos se le oiga, van a aquí ir. lo han dicho los que tienen dinero. Pepín Corripio aquí dijo claro, el pobre no puede emprender. El que va a emprender tiene que tener dinero. Ideas tenemos todos. Claro. Todos tenemos ideas. Sí. Ahora, para tú llevarla a la práctica, materializarla, Tiene que tener un capital. tiene que tener un capital. Claro. ¿Y el banco a quién le presta? Al que al que tiene capital. Al que Al tiene que posibilidad tiene- de pagar. Claro, más, que al tiene que tiene capital. capacidad de pago. Mira, Si no, no. No. la verdad que yo te puedo decir que esto es simplemente... no viene como un balde de agua fría para las personas de clase media, porque es simple. Vámonos a lo primero que dice aquí como asunto. ¿Cómo tú me le vas a cargar un impuesto de un 10%, lo que tiene que ver con los gimnasios, los eventos deportivos y culturales? ¿Qué tú estás diciendo ahí? Que yo, lo poco que me guardaba para yo darme un gusto de un evento deportivo, de un concierto, lo voy a tener que pagar en impuestos. Oye, el entretenimiento de la gente, con lo que la gente se relaja, O sea, suelta un poco la presión social ¿quiénes que son los que tiene, están los sufriendo ahí? problemas sociales. La clase media. Eso es clase media. ¿Quiénes son los que pueden ir a un gimnasio? Clase media. Un pobre no va a un gimnasio. No va a un gimnasio un pobre. Hay pobres que son, Que son tienen afrentosos. Y van. Hay pobres agitados, como dice. Sí, y van, Pero y van. el que es Pero, empresario de gimnasio le va a subir el costo diario Entonces, mensual como, de ese como tú consumidor. comprenderás, pasamos de que si una persona normal que iba a pagar un calentamiento pagaba tanto, le meten este asunto y va a pagar más. Y va a pagar más. O sea, De orden. o sea, de orden. no hay forma de cómo tú subsanar esa parte. Señores, aquí hay un puesto para personas que piden en Amazon. Van a meterte impuestos también ahí. Más impuestos. Sí, hay un impuesto. Solo lo único que hay compras, por ejemplo, exenta de $200 abajo, Ajá. que no pagan. Que no pagan. asumimos, ¿verdad? Que nosotros lo compramos así, porque el Sí. rico quizá compra más. Sí. Eso está exento. Imagínate que nos carguen esa también. Pero señores, Tenían pensado cargar que Netflix, no van a cargar. Se estoy Spo- diciendo. Spotify. Y O YouTube. sea, esa plataforma la iban a cargar. Lo que pasa es que comenzaron YouTube a también. revolucionar esa parte. Pero yo entiendo que en los grandes afectados, como estamos hablando desde el principio de que empezamos este comentario, es la parte que está intentando salir a camino, la clase media. No hay forma de que nos suelten el guante. En esta vuelta no nos van a soltar. Óyeme, entran estas implementaciones y no nos van a soltar el guante. No hay forma. Ahora, yo lo que vengo, si queremos hacer alguna reforma, ¿por qué no agarramos y a los legisladores les quitamos un poquito de comodidad? Sí, pero es lo que te digo. O mira. sea, vamos a cargar eso. O sea, vamos a quitarle, si tienen 2 exoneraciones, vamos a quitarle una. Eso es un cargo que el gobierno tiene menos, Pero, un dinero que va a gastar menos. Mira, ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy. Primero, si tú quieres cargar a una población, si quieres cargar a la ciudadanía, porque yo te aseguro que los ciudadanos conscientes no nos oponemos a una reforma fiscal, No. porque sabemos que el país la necesita. Ahora, ¿qué nosotros nos oponemos? Al abuso y el atropello. Si tú quieres cargar, ¿qué? Hay opciones que tú puedes cargar. Antes de tú cargar los alimentos que no tienen impuestos, carga otros que no son tan necesarios. Carga el alcohol, carga el tabaco, carga los vehículos de lujo, si tú quieres. Ahora, tú también quieres hacer una reforma, señores, lo que planteé en el principio. Y ojalá el gobierno vea esto, alguien vea esto y se lo haga llegar al gobierno, ¿verdad? A quien tú tienes que cargar, es el que más puede pagar, cargar al rico, independientemente de. Y otra cosa que tú tienes que hacer es poner orden en la casa. Poner orden en la casa. Mi compañero Daniel Reyes, ¿de qué hablaba? Y decía, de eso mismo, poner orden. Porque ¿por qué un funcionario que tiene un sueldo de 400,000, 300,000 pesos, hay que darle dieta? Hay que darle gasto de representación. Hay que darle viático. Viático. Viaje y un sinnúmero de preferencias. Que quizá el que tiene un sueldo de 50,000 pesos tiene que costearse su propio gasto de representación. Claro. Su propio viático y su propia dieta. Tiene que costeárselo, no puede. Entonces, ¿por qué no agarramos entonces todos los funcionarios que tienen altos
sueldo y comenzamos a eliminarle privilegios. Y eliminamos el barrio. Como por ejemplo ahora, ¿tú crees que es justo que Peñaguaba tenga más de 20 asesores? Es necesario, lo necesita. Y lo que le Y falta. asesores que todos ganan por encima de 100,000. Y lo que le falta. Y uno está diciendo Peñaguaba porque fue el caso reciente que salió ahora. Pero hay un sinnúmero de ministros que tienen 200 viceministros, que eso sabemos claro que son 200 botellas. Exacto. Tienen un sinnúmero de asesores, un sinnúmero de directores, que no es necesario. Vamos a comenzar a cortar por ahí, señor Luis Abinader. Señor presidente, vamos a comenzar a cortar por ahí. Como aquella vez que Diputados y comenzamos con la senadores, fiesta diputados y del 12 de senadores. diciembre. Señores, pero antes nos quejábamos. Y O ellos- ustedes que están en el poder ellos se ahora quejaban antes, ahora se en la quejan. oposición. Sí, se quejaban antes del famoso barrilito. Sí, barrilito. Y que ustedes Se no, quejaban. no lo eliminaban porque eran minoría. Hoy ustedes son mayoría. Farideh se No quejaba tienen que antes. consultar con nadie y pueden eliminar el barrilito y eliminar un sinnúmero de exenciones y exoneraciones que tienen los legisladores. No es posible que un legislador, aparte de que tiene un sueldo de 300,000 pesos, hay que darle inclusive, ¿cuánto? La dieta de un legislador anda por los 5 o 7 mil pesos diarios solamente en almuerzo. Y es posible. Solo Y cada en vez que se almuerzo. junta, hay que darle hasta el pasaje para trasladarse y todo eso. Entonces vamos a comenzar a eliminar por ahí. Y yo creo que usted fue que puso el ejemplo, presidente, porque usted inclusive ni siquiera su sueldo cobra. Su sueldo usted lo dona y no lo cobra. Entonces que comencemos ellos también y le sigan los pasos y comiencen a poner ejemplos, señores. Es por ahí que usted tiene que comenzar, señor Se presidente. quedan sin diputados y Poniendo senadores. orden en casa. Y después que usted ponga orden en casa, usted le puede hablar a este país de que usted le va a subir los impuestos y le aseguro que nadie se le va a quejar y nadie le va a gritar.